Sabiduría en Vivo. Bueno, seguimos en la descripción de los 5 ejes fundamentales de este plan especial que se creó en el ministerio, pero que ahora ellos, Horizonte 34, cuando yo digo ellos, el Ministerio de Educación va a presentar al país, tal vez en 2 meses o algo así, un nuevo plan que va a reemplazar, o que no tal vez reemplazarlo porque ya está reemplazado, que va a ser la nueva referencia, la nueva estrategia, las nuevas metas para hasta el 2034. Había terminado hablando del currículum. Sencillamente decimos que el currículum tiene que ejecutarse y que en este momento histórico tenemos un nuevo currículum. Ahora hay que implementarlo. El tercer eje es el docente profesionalizado y comprometido con elevar la calidad. Ahí está de el problema. Es un gran reto para el país, que todos los actores entendemos que tenemos que avanzar en ese proceso. El cuarto reto. Todos queremos una educación de calidad, pero preguntémonos, ¿tenemos los maestros para lograrlo? Todavía hay áreas particulares donde no tenemos los maestros por los perfiles profesionales. Porque ese plan implica la palabra transparencia. Absolutamente. Entonces me gusta eso, porque tiene que decir la verdad. Cuando no se tiene, no se tiene. Nosotros, esta gestión, nos hemos caracterizado precisamente para usted hacer una buena planificación, tiene que identificar cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas. Y un tema que nosotros tenemos es que el país tiene dificultades para conseguir los maestros que se necesitan con las competencias requeridas. Por ejemplo, en el plan de gobierno para el 2012, nosotros propusimos traer maestros para provocar, para como soltar granadas explosivas dentro del mismo magisterio dominicano, para crear envidia, competencia. Bueno, yo entiendo que tenemos, lo que ha faltado aquí es el reenfoque de la formación de los maestros. Aquí hay talento, hay maestros. Pero no, el traer maestros de fuera no quiere decir que no tengamos todos los talentos. Lo que queremos decir es que usted conoce la técnica del injerto. Sí, el injerto lo que significa es que en vez de yo sembrar un árbol desde su semilla, que me toma 7 años, yo lo injerto que me pare en 2 años y medio. Mire, el ministro ha dicho... Entonces, si hay maestros hechos el ministro que ha dicho pueden venir una y palabra, adaptarse. Ingeniero, mire, el ministro ha dicho una palabra que la cual yo me identifico. Y es que tenemos que aumentar la responsabilidad del ejercicio profesional del maestro. Sí. Y si nosotros logramos eso, vamos a ver que la educación, el sistema educativo va a avanzar más de lo que ya está avanzando. Bueno, si yo fuera presidente, yo trajera maestros de fuera. Bueno. 2000 o 2000, para crear una bomba atómica dentro del mismo magisterio. Unos se van a sentir inferiores, otros serán realmente inferiores, pero voy a soltar ese buscapié. Tenemos algunos mecanismos que estamos desarrollando para mejorar el desempeño de los maestros. Por ejemplo, sigamos. Gestión eficaz. ¿Qué significa esto de la gestión? Yo decía ahorita que la principal entidad y el principal funcionario para que esos servicios se entreguen con calidad es el director o directora del centro y el centro mismo. Entonces, cuando estamos hablando de mejorar la gestión, incorporando
las nuevas tecnologías digitales al proceso de gestión y administración del sistema público desde la escuela. A propósito, tenemos más de 4.000 centros, planteles escolares conectados con campus virtual. No nos da tiempo para desarrollar eso, pero quería decir eso. Entonces, un sistema que se gestione implica, por ejemplo, que se gestione adecuadamente, implica, por ejemplo, que se complete la jornada escolar completa, es decir, el calendario escolar, y las clases se den, no se pierda una hora de clase, como usted decía hace un momento. Usted ha dicho ahora lo importante, porque yo tengo el placer de haber sido un joven en el momento en que me gradué en la Universidad de Kansas y mi título fue Chemical Engineering and Computer Science. La primera generación de personas que se graduaron en ciencia de la computadora fue la mía en esta universidad. Ahora bien, nosotros decíamos allá, the computer is a machine, garbage out, garbage in, o garbage in, garbage out. Yes. La computadora es una máquina que si usted le mete basura, basura sacará. Entonces, no importa que haya una virtualidad y sistemas de simulación y todo eso montado. Si el que lo maneja no tiene el esquema simplificado en su propia cabeza y se ha enamorado de lo que está haciendo, habrá fallas. Totalmente de acuerdo. La tecnología por sí sola no resuelve los problemas. Eso está clarísimo. Quienes resuelven los problemas somos los humanos, los seres humanos que hacemos uso de ese medio para poder... Seguimos. El quinto eje es el acceso a los recursos y servicios de apoyo al bienestar estudiantil. Ahí tiene que ver todo el tema de la provisión de la alimentación. Los libros, habituallamiento, los libros. Por primera vez en este país, todos los estudiantes de República Dominicana tienen acceso a los libros. ¿Sabían que hace 10 años, por los últimos 10 años, los estudiantes de secundaria no tenían los libros que necesitaban? Hoy lo tienen. Todos estos ejes que yo he mencionado deben generar... Son 5, ya dijimos. Sí, 5. El primero es atención a la demanda. Atención a la demanda. Segundo, el segundo currículum. Programa currículum. Currículum y libro de texto. Tercero, planta física. Docentes. Docente. Profesionalización docente. Tercero. El cuarto es la gestión del sistema. Y quinto, la provisión. Bienestar estudiantil. Pero debe incluir, la planta física en algún lugar. En el primer eje, fundamentalmente, es la infraestructura que se requiere para proveer servicios educativos. Por ejemplo, usted que es un enamorado de la educación técnica, estamos apostando, y es uno de los ejes fundamentales que el presidente Abinader impulsa, el desarrollo de los politécnicos, los centros de educación técnico profesional. Eso implica proveer laboratorios, talleres, etc. Es que yo digo que antes del Infotep, la educación aquí existía, pero sin utilidad, porque los jóvenes se graduaban y no sabían nada útil para ganarse la vida, ni para generar riqueza. Después del Infotep, la mentalización del país se ha puesto más en línea de que se educa para bien vivir, pero también para saber producir. Absolutamente de Ahora, acuerdo. hay una gran diferencia en el sistema educativo prebendario que prepara al joven para que busque un empleo. Y el otro, el más dinámico, es el que prepara al joven para generar riqueza. Entonces, no necesariamente, claro que muchos van a ser empleados, pero el objetivo fundamental debe ser educar, formar para la generación de riqueza en medio de valores. Hablando de generación de riqueza, entonces todo este esquema, todo este nuevo plan decenal pretende contribuir al desarrollo integral de las personas y a la construcción de una sociedad más inclusiva, de mayor nivel de desarrollo humano, porque de eso se trata la educación. Es crear esas condiciones donde el bienestar de toda la población y digamos, reducir
las grandes brechas sociales que tiene nuestro país y propiciar mayores niveles de riqueza, manteniendo nuestros recursos naturales y manteniendo nuestra riqueza para el mundo exterior que nos visita a través del turismo, etc. Eso resume en gran medida el planteamiento que estamos haciendo. Así que yo doy la oportunidad para Sí, que... Rolando nos va a hablar ahora, él como responsable de la planificación y el desarrollo. Sí, en el segmento anterior planteaba la pregunta, la interrogante de la infraestructura, de que por qué a pesar de los cuantiosos recursos que significan el 4% 10 años del PIB, con el 4%. Todavía que incluso hay- este año el presupuesto debe andar por los 260.000 millones. el 4%, 325.000, 325.000. 840. Porque el 4% Para el del 2025. PIB, sí, para el claro, para el próximo. Ajá, para Porque este el año PIB que está en curso, 296.000. 996.000. Ujú. Bueno, la pregunta es muy importante porque mucha gente se la plantea de que por qué a pesar del 4% todavía hay problemas de infraestructura, de abastecimiento. ¿Por qué al mes de abrir las escuelas es que sabemos que no hay cupo suficiente? Una serie de cosas. Sí, pero el tema de los cupos como se presenta en la prensa y en la opinión pública es diferente. Tú puedes tener una situación en la que hay suficientes aulas y aún así tener problemas de cupos. ¿Dónde? Donde la densidad poblacional es mayor que el promedio. Entonces ahí Sí, pero eso es previsible también. Claro, es Porque para eso la planificación. Para eso es la planificación, porque... Para eso. Ahora, la planificación, mi querido ingeniero Ramón Alburquerque, para la planificación es casi imposible prever los desplazamientos de masas humanas entre un mismo país. No, a menos que no sea una explosión o un fracaso, un drama, también eso es previsible, porque usted sabe cuál es el crecimiento poblacional y también el crecimiento poblacional inducido, en este caso el haitiano, que es muy acelerado. Todo eso se puede saber. Pero el tema de la demanda de cupo no está asociada al tema de los alumnos haitianos. Bueno. Está asociado más a las concentraciones de masas poblacionales en determinados territorios. Perdón, y en su momento, coincidiendo con lo que dice el ingeniero, no se tuvieron la previsión del lugar para poder construir. Por ejemplo, Punta Cana, Exacto. el Este, Higüey. Cuando se empezó el desarrollo turístico, el despegue de ese territorio en términos de producir el principal destino turístico del país, como lo es en la actualidad, la planificación educativa debió prever que ahí iba a haber un crecimiento significativo de demanda de escuela y de aula, porque la población se iba a desplazar hacia ese lugar. Ese es el tema No, y ahora se puede prever lo que va a pasar en Pedernales también, ¿no? El ejemplo de Miches. Acaba de anunciarse que se van a crear alrededor de más de 40.000 empleos en Miches. Claro. Por el impacto turístico. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos rápidamente reaccionando para construir Empezando por ahí. Entonces, retomando el tema del 4%, hay algo muy importante, mi querido Ramón, y es que está demostrado, de hecho lo planteó la empresaria Amelia Vicini en Nueva York, está reseñado en la prensa de ayer y de hoy, de que más recursos no se traduce automáticamente en más calidad. No solamente en educación, en cualquier ámbito de la actividad humana. Claro que sí. O sea, más recursos no es sinónimo o no se transforma automáticamente en más calidad. En el caso de la infraestructura, sí hubo un impacto en términos del 4%, porque antes del 4%
En educación hay un parámetro fundamental para el tema de infraestructura, que es la cantidad de alumnos por aula. Antes del 4%, el sistema tenía 44 a nivel nacional, 44 alumnos por aula, ¿verdad? Ahora esa métrica, esa cifra, ese dato es de 31 alumnos por aula. ¿Y cuál es la meta? 25. 25 se considera una cantidad óptima en la que un profesor puede trabajar con un alumno y puede atenderlo a todos. La educación es un servicio. La educación se produce y requiere insumos, igual que un bien. Lo que pasa es que el servicio, la diferencia entre un bien y un servicio, Ramón, es que el servicio se consume en el momento en que se produce. Tú no vas a la barbería y pides un corte de pelo para llevártelo. El barbero te corta el pelo en el momento en que tú estás recibiendo el servicio. La educación, el servicio educativo se produce en el aula y se requiere... Aunque los alumnos se lleven tareas. Sí, pero eso ya es... Pero claro. Eso es, digamos, complementario. Para ejecutar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía hay territorios, provincias, municipios en donde hacen falta más aulas? Bueno, en primer lugar porque la movilidad poblacional puede estar incidiendo en que hagan falta más aulas. Pero sobre todo, el 4% del PIB, aunque una parte se destinó a construir más aulas, el grueso de ese 4% del PIB se destinó a mejorar los salarios de los maestros. Ahora mismo, ¿cuál es la distribución del presupuesto que está publicado, que está en todos los mecanismos de transparencia del gobierno? Cualquiera puede accesar en la página del ministerio, pero si pudiera usted decirnos qué porcentaje se destina a los gastos corrientes. Es decir, yo le voy a dar dos datos fundamentales que ilustran muy bien la inquietud que subyace a su pregunta. En lo que es salarios, remuneraciones, contribuciones, todo lo asociado al pago al factor trabajo, representa el 67% del presupuesto del MINER. ¿Y cuántos maestros tiene ahora? Maestro activo, personal docente, 129,000. De los cuales unos 110,000 podrían estar en las aulas. 111,000 en las aulas. En las aulas. Dando clase. Sí. Hay otros docentes que no están en las aulas, que están haciendo otro. Y el segundo dato, lo que es bienestar estudiantil, el eje de que hablaba Oscar, INAVIE, es decir, alimentación, utilería, y si a eso le metemos también los subsidios escolares, salud escolar, ahí se va el 12.8% del presupuesto del ministerio, del 4%. Y otro programa, y con esto concluyo, para citarle de tres nada más: pensiones y jubilaciones del personal docente. 28,000 millones de pesos hay que pagarle, aparte al personal jubilado. Es un dato muy importante, porque la gente jamás se había pensado que el 8%. 8% más. 8% más. Del total del 4% es para pagar jubilaciones. De los maestros jubilados. Maestros, a lo mejor muy honorables, pero que ya no están impartiendo docencia en las aulas. En resumen, Ramón, lo que quiero comunicarte a ti y a los amigas y amigas televidentes es que, a pesar de que el 4% del PIB es mucho dinero, sí es verdad, pero la gran parte de ese dinero se destina a pagar salarios a los maestros. Ahora, un maestro gana un salario muy decente. Los maestros dominicanos están entre los mejor remunerados a nivel del mundo entero. ¿Cómo va a ser? Claro.
Sí, la métrica, claro. ¿Cuáles son los salarios de los maestros? No, Vamos a ver. a ver. Porque tiene que ajustar por el nivel de ingreso de los países. Claro. O sea, no. Pero no, vamos a verlo, ¿cuáles son? Un maestro dominicano de secundaria gana 68,000 pesos promedio. Básico. De secundaria. Y en primaria 64,000, casi 65,000 pesos. Eso comparado con el ingreso per cápita. Eso es $1,000. $1,050, $1,100. Claro. Eso comparado con el ingreso per cápita representa casi 3 ingresos per cápita. En pocos países del mundo, un maestro tiene un salario de 2 o 3 ingresos per cápita. ¿Me sigues? Sí, porque son casi 13,000 con todos los beneficios marginales, pudiera llegar a los $14,000. Entonces, No, y el el 4%, ingreso, pero el per cápita en República Dominicana anda por ahí. Anda por los 10, 12 mil. Ya somos un país de ingreso no, depende medio. de cómo lo midas. No, si pero- lo miden pero PPA, corriente, ingreso corriente. La República Dominicana es un precio país de corriente. ingreso medio, está por Sí, encima de porque 10,000. ahora se ha introducido esta complejidad en el ingreso per cápita Claro. o en el cálculo del PIB. Si es por lo que se llama de Purchasing Power Parity, Ok. la paridad de precio de compra, bueno, el Producto Interno Bruto de República Dominicana anda por los 266,000 millones de dólares. Pero si es a precio constante o a precio corriente, anda por los 124,000 millones. Correcto, correctísimo. Entonces, eso hace que, pero el per cápita anda por los 10,000. Corriente. Corriente. En Perdón, PPA, eso, y aquí viene una discordia. Eso dependiendo de cómo usted ve a la población dominicana. Porque los dominicanos tenemos incluso los funcionarios, la costumbre de decir, este es un país de 10,5, 11 millones de habitantes, y eso no es verdad. Este es un país de 10.5 a 11 millones de ciudadanos. Pero a eso hay que sumarle los que están aquí indocumentados, los que viven de cualquier manera, para entonces calcular los habitantes. Entonces, este es un país de 14 millones de habitantes, mínimo. Entonces, si usted calcula todo El per cápita en base a 14. a esos habitantes, Yo voy a dar totalmente En diferente. En parte, no estoy de acuerdo con usted, ingeniero. No estoy de acuerdo con No, usted. pero es que es así. Por ejemplo, ¿Por qué? Porque la metodología de un censo implica registrar todas las personas que están en el hogar, en el momento que se está haciendo el conteo, sea extranjero, sea dominicano. sí, pero aquí, por la situación especial en que se encuentra la mayor masa de haitianos, ellos no se registran. Y eso lo hemos compartido. Sí, el con censo las tiene la capacidad de propias registrarlo. autoridades del censo. Eso es lo que plantea la teoría censal. Bueno, yo... Pero eso no es lo que se hace en la práctica. A mí Sí, me sí. tocó ser instructor, empadronador en el censo del 80, hace ya un gran tiempo. Y justamente la instrucción era registrar a todas las personas que se Eso es encontraban. así, así debe ser. Pero si el sujeto que se va a censar rehuye el censo. Bueno, ahí sí, hay un margen No, de pero error. es que es así. Un margen de error, pero... El haitiano ilegal, indocumentado, No se va a censar. rehuye el censo. Sí, es probable, es probable. Entonces, Ahí lo no que hay yo duda. le estoy diciendo es comprobado. Aquí tenemos 2 millones de personas que usualmente no computamos, pero que viven aquí. Entonces, eso nos introduce un margen de error y una desviación significativa. Brutal. Oh, pero venga acá. Bien. Bueno, en Volviendo definitiva. al tema de la educación, realmente. Sí, continúa tú, Oscar. No, lo que quería señalar es que una de las cosas que va a tener este plan
ingeniero, y lo anunciamos a toda la población, es que se va a publicar de una manera amigable. ¿Para qué? Es un plan que tiene identificado con claridad cuáles son los resultados esperados y cuáles son los indicadores para medir esos resultados. Es decir, si nosotros decimos que dentro de 4 años deberíamos tener una tasa de promoción de tanto, la población podrá verificar si efectivamente lo logramos. Que si nosotros Claro. decimos que los niveles de desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas nacionales o en las pruebas diagnósticas o en la prueba PISA debió aumentar un 5, un 10%, entonces se puede verificar. Eso es muy importante. ¿Y cómo podrá verificarse? Porque justamente ahí nosotros, es una novedad para el sistema de planificación en República Dominicana, estamos integrando lo que se llaman tableros por ejes estratégicos. Tableros. Claro, la tecnología te permite hoy poner en una pantalla cuáles son esos resultados y cuáles son esos indicadores, y la población lo podrá accesar. Y aún más, ingeniero, para la población dominicana, usted ve que uno de los ejes que yo dije ahorita era la gestión de los centros educativos. Estamos creando lo que se llama el cuarto eje. El CISMAP, gestión pública. ¿Qué es el CISMAP? El CISMAP no es un sistema de monitoreo holístico que va a vigilar cómo se desempeñan nuestros centros educativos. Y la población, los padres, podrán ver en su teléfono o en su pantalla cuál es el ranking que ocupa su centro donde usted envía sus niños en función de una combinación de indicadores, y es un sistema gestionado por el Ministerio de Administración Pública, pero con la colaboración de nosotros. Ese es un proceso revolucionario. Vamos a ver esto, Claro. Ojalá que lo expliquen bien, porque si no incorporamos la población, que es el objetivo de todo, ¿verdad? Absolutamente. La población, la responsabilidad de proveer educación de calidad tiene que ser con la participación. Ahora de explíquenme todos. esto, Ajá. que estoy confundido. En el 2011-2012, leía yo en todos los informes que nos traía la comisión que dirigía el ministro Ángel Hernández. Antes él era el director de la Comisión de Educación del programa de gobierno del candidato presidencial Hipólito Mejía, que habían 2.7 millones de estudiantes a nivel preuniversitario. Y entonces ahora sigue habiendo 2.7. ¿Cómo es esto? Sí, la dinámica poblacional. Sí, La pero población- Que había el mismo, prácticamente el mismo número. Sí, sí, como pero eso es posible. en 10 años. Sí, A ver, Explíquenmelo. Ok, mire, la tendencia demográfica de la población dominicana tiende a bajar. De hecho, No, el crecimiento, la velocidad del crecimiento. Eso es. Pero no la Gracias población. por la corrección. No la población. Exactamente, gracias por la corrección. La velocidad del crecimiento tiende a bajar. Eso significa que por ejemplo, la tasa de cobertura, la tasa de asistencia escolar, más que la tasa de cobertura, la tasa de asistencia escolar, en este momento, tenemos 2.6 millones de niños inscritos, de los cuales Niños y jóvenes. niños y jóvenes, cuando hablamos del concepto de niños y jóvenes, de los cuales 2.040.000 son inscritos en los centros públicos. El resto asiste a los centros privados. Entonces, si usted compara esa cifra con la que había antes de la pandemia, ya recuperamos la educación primaria. en el nivel primario. En el nivel primario. Nos queda todavía recuperar el nivel secundario para tener la misma cantidad de estudiantes que había antes de la pandemia. Pero claro, porque yo veo que el padrón de la Junta Central Electoral crece, crece y crece.
y entonces no crece en la misma intensidad el padrón, digamos, escolar, que deben ir en un par y paso. Pero eso no, Ramón, porque son grupos etarios diferentes. No, yo sé que son grupos etarios diferentes, pero en 10 años aquí no ha cambiado tan sustantivamente el porcentaje. Los países desarrollados y los países subdesarrollados tienen unos grupos etarios muy distintos. Claro. Por ejemplo, en Europa, la población entre 0 y 14 años nunca pasa de 17%. Aquí es 26%, pero en Haití es 35%. Cuba, que en base a muchos esfuerzos alcanzó a tener unas condiciones muy mejoradas dentro de la humildad, pero con mucha distribución, está igual que Europa. Tiene 17% entre 0 y 14, pero nosotros 26%. Ahora, la población después de 60 años, de 65 años, en nosotros es el 6%, pero en Europa es un 22%. Claro, es decir, que nosotros tenemos muchos jóvenes y ellos muchos viejos. Mira, Ramón, una observación adicional sobre el tema de la cantidad de alumnos asistiendo en la escuela y las razones por las cuales eso se ha estabilizado. Tiene que tomar en cuenta el tema de la cobertura. Tú puedes tener en el país 1 millón de niños o 1 millón de alumnos potenciales, porque están entre los 6 y los 17 años, vamos a decir, que eso es la edad de primaria y secundaria, entre los 6 y 17 años. Si todos están asistiendo a la escuela, tú vas a tener 1 millón de alumnos en la escuela y una cobertura del 100%. Pero la cobertura siempre será menor al 100%. Y en el caso dominicano, en el nivel de secundaria, la tasa de deserción y de abandono es muy alta, sobre todo en los varones, por una razón económica y social que todos conocemos. Entonces, eso también influye en la cantidad de alumnos que están asistiendo a los centros educativos. El tema la causa de las deserciones, ¿cuáles son fundamentalmente? Sociales y económicas. La pobreza obliga a que los hogares que tienen un niño, ¿verdad? Después que ese niño pasa de los 10, 12 años, tienen que sacarlo de la escuela para mandarlo a trabajar. Entonces ya ese niño abandonó la escuela. Pero aquí la pobreza ha ido reduciendo. Sí, claro. Pero ese es un factor. Y hay pobreza todavía. Claro. Lo otro es otra causa de la deserción en secundaria es que los alumnos entienden que completar el nivel de secundario no le va a agregar condiciones económicas más favorables de las que ellos están. Como ustedes no computan lo de Infotep, no está computado. No, porque se calcula. El Infotep no es educación. Es formación. Formación técnica. Claro, pero no como del nivel preuniversitario. Yo entiendo, pero es también una explicación que cuando el niño tiene 15, 16, 17 años, vea, vamos a ponerlo que sácalo de la escuela que haga un curso en Infotep. Sí. Y uno vive eso a diario. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, mire, el mundo de hoy requiere técnicos, pero también requiere personas que tengan habilidades y competencias blandas, como se denomina. Yo hice un estudio que comparaba los egresados de la educación técnica versus los egresados de la educación normal, digamos. La diferencia estadísticamente significativa se daba en el salario que percibían pero no en la tasa de ingreso al mercado de trabajo. Era prácticamente igual. Por tanto, yo vengo del mundo de la educación técnica a propósito. Y tenemos que tener un equilibrio.
el empleo formal, aún sea para un vigilante, el empleo formal requiere que la persona tenga los 12 años de escolaridad. El empleador. El empleador. El empleador lo Perdón, demanda. El empleador. Lo demanda. Exactamente. Sí, sí. Las encuestas, los estudios indican eso. Y por tanto, esa es la responsabilidad del Ministerio de Educación a propósito. Y que esos 12 años de escolaridad, efectivamente, como tú muy bien dices cada rato, tengan las competencias que se requiere, que debería tener. Que sean efectivos. Efectivo, aprendizaje efectivo. 12 años de, 12 años de escolaridad efectiva. Usted ve, entonces, ¿qué estamos haciendo? Finalmente yo quiero decir, usted me permite decir esto, mire, lo que estamos haciendo en este momento, porque ahorita hablamos del futuro, pero lo que se está haciendo ahora es reforzando una cosa muy simple, lograr que los niños que ingresan al primer ciclo de educación primaria terminen leyendo y escribiendo y tengan las nociones mínimas de matemática. Eso va a provocar un éxito futuro en la trayectoria educativa de esos niños. Y por tanto, por eso es el énfasis que nosotros estamos haciendo para que tanto los niños de primaria como los niños de primer ciclo de secundaria que van a ir a las pruebas PISA, efectivamente, tengan las competencias requeridas para esos grados. Si nosotros logramos eso y nosotros estamos enfocados en eso, la educación dominicana... Explíquele al pueblo dominicano qué es la prueba PISA. La prueba PISA que no es... utilizamos mucho el término, Sí. pero si queremos verdaderamente educar, debemos explicar qué son las cosas. Explicar los conceptos. Vamos a ver, todo lo que fuimos a la escuela nos dieron exámenes. Exámenes de conocimiento. Atención, por ejemplo, la batalla 30 de marzo, ¿qué fue lo que ocurrió? La prueba PISA, que es una prueba universal para el mundo entero en aquellos países que se inscriben, no mide conocimiento referido a eventos históricos, por ejemplo, o conocimientos sobre cuestiones geográficas, sino lo que mide son lo que se llaman las competencias que te permiten vivir en un mundo como el de hoy. Por ejemplo, dominar las herramientas tecnológicas de la matemática. Comprensión de la lectura. Quiere decir que usted toma un libro y usted puede entender qué es lo que está diciendo ese libro cuando usted lee. Por tanto, los niños no se preparan para pasar biología, para pasar historia, para pasar ciencias sociales, sino conocimientos generales, que son lo que se necesita. Y eso es la prueba y PISA. un dato importante de PISA, adicional a lo que dice Oscar Amargós Ramón, se aplica a alumnos de 15 años, porque el marco teórico de la evaluación supone que a esa edad las competencias que se van a medir debe de tenerla un alumno que ya tenga 15 años. No importa en qué grado esté. Que ha terminado el primer ciclo de educación secundaria. Ahora debe de haber terminado teóricamente el primer ciclo de secundaria. Correcto. Y esa prueba, al alumno se le da un problema, se le presenta un problema, que puede envolver cualquiera de las disciplinas del currículum, matemática, biología, física, química, y el alumno da su solución a ese problema. Ahora, esa es la prueba PISA. Hagamos un poquito de ejercicio de lo que la gente quiere oír. Es cierto que hay tantos niños que usted agarra los periódicos y a veces le dan la sensación a usted de que aquí hay provincias donde la mayor parte de los estudiantes son haitianos. No. ¿Qué pueden ustedes explicarle al pueblo para despejar y decir, aquí se está haciendo lo que posiblemente estemos obligados a hacer? No podemos ser insolidarios, no podemos ser indiferentes. Y además hay cosas que van en nuestro propio provecho, porque para yo tener un inmigrante indocumentado y que encima de eso
me está dañando la salud y bajando los niveles de escolaridad, porque como quiera, si vive aquí, me va a bajar los niveles de todo. Si yo no soy solidario con él. Te daña el per cápita. Me lo daña. Entonces, pero ahí hay mucho fake news, y mucho enfoques erróneos. Por ejemplo, ningún niño de nacionalidad dominicana ha sido desplazado por un alumno de nacionalidad. No, pero yo tomé estos días, y lo tengo allá en mi oficina, un periódico que dice: no hay cupo para los niños dominicanos por preferir darle cupo a los haitianos. Será un mandato de la comunidad internacional. Asimismo, el periódico imprime eso. Bueno, a veces lo pone hasta como titular. Bueno, Ramón, pero tú sabes que en el país hay personas que promueven y hay periodistas y medios de comunicación que entienden que eso es una noticia que tiene fundamento, cuando en realidad no lo es. Ahora, yendo al meollo, a la sustancia, al núcleo del asunto, tú tienes que en determinados territorios, que nosotros llamamos en distritos, la frontera, yo me supongo hay que mayor densidad. Yo me supongo que deben haber escuelas donde casi predominan. El porcentaje de alumnos haitianos es mayor que en otros territorios. En la frontera y en otros lugares, por supuesto que tú te vas a encontrar ese fenómeno. Ahora, volvemos al parámetro que yo te mencionaba hace un rato: cantidad promedio de alumnos por aula. Miren, vamos a hacer una pausa y entonces estaremos en mejores condiciones para ya dar un cierre en la mitad que nos queda de este programa de sabiduría popular, que hemos querido presentarle al pueblo dominicano estas respuestas dadas por los propios viceministros, porque el ministro es el buque insignia, es el inspirador de muchas cosas, pero en realidad estos señores son los que tienen la carga encima de sus lomos, y no es que sean asnos, sino que son los caballitos de trabajo a diario de los ministerios. Vamos a hacer esta pausa y al retorno pues tendremos con ello respuestas extremadamente importantes. Sabiduría en vivo.